Escucha bien, ¿verdad? Todos tenemos eso, se escucha bien. Ah, bueno. Bueno, un placer y la verdad que eh, cuando me llamó la tía Jenny y me dijeron que estaban pensando en mí para una predicación, bueno, ya me puse a orar a full, les diré. Creo que no oramos tanto cuando nos tocan cosas así, eh, que uno se prepara, se tiene que preparar, disponer y bueno, ser un medio, porque lo que somos es un medio. Dios siempre nos quiere hablar, el Señor siempre está con su voz y nosotros somos simples medios para comunicar y para transmitir lo que Él quiere para nosotros. Eso era lo que yo pedía al Señor, que sea un medio, que no sea yo la que hable, sino qué es lo que vos querés para tus hijas. Y bueno, una de las cosas que Dios siempre nos insta y nos creó con esto es para ser aquellas personas, ser las que lo alabamos, ¿sí? Fuimos creadas con ese objetivo, como una alabanza para Dios. Eh, y no solamente alabar, quiero empezar con esto porque siempre, bueno, alabar pensamos que es cantar, que es tocar un instrumento, que es a veces tener una voz linda, y más como empieza este capítulo 3 de Habacuc, ¿sí? Así que vamos a ir buscándolo, ya les dije ahí Habacuc 3, eh, como nos eh, contaba la tía Marta, ¿sí? la, la reunión anterior, empieza hasta dando un tono de una nota musical, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí, una palabra media rarita que empieza en el capítulo 3, Sigionot. Bueno, era una nota musical y nosotros siempre como que ponemos nuestra mirada cada vez que decimos alabanza en la música, ¿sí? O en canciones. Eh, pero una canción no solamente es música, ¿sí? Quería empezar con esto porque en realidad lo que eh, el profeta empieza a hacer acá es un reconocimiento, ¿sí? De lo que Dios es y de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo en su pueblo y de lo que Dios hará, ¿sí? Y, y si ustedes se acuerdan, ¿sí? Un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad hace esto, ¿sí? El primer punto que vamos a ver ahí, lo voy a ir desmenuzando un poquito el, a todo lo que vamos a leer, que va a ir del capítulo, dije capítulo 3, versículo 3 al 15, no lo vamos a leer seguido porque hay muchas palabras ahí, muchas figuras y muchos datos que los vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Pero quería empezar diciéndoles que todas somos adoradoras, todos podemos llegar a ser adoradoras de Dios, y ese es el objetivo de Dios, ¿sí? Para nosotros. Y primera cuestión que tenemos que remarcar es que un verdadero adorador siempre recuerda, ¿sí? Vamos a ver acá que Habacuc empezó a recordar un montón de cosas que Dios había hecho con el pueblo de Dios, ¿sí? Si nosotros también nos ponemos en esta posición, somos medios parecidos a Habacuc, ¿sí? Empezamos primero reclamando, ¿se acuerdan? Las primeras versículos como diciendo, Señor, ¿por qué? Con cierta desesperación, cuestionamos a veces a Dios, diciendo, Señor, ¿por qué llegamos a este punto? ¿O por qué la pandemia? Ya que estamos siempre hablando de la pandemia. ¿O por qué este tiempo? Como decía Leila, ¿por qué llovió todo el día hoy, Señor? Y como que cuestionamos a veces a Dios. Y, y un verdadero adorador también se para, se detiene y recuerda, ¿sí? Así que vamos a leer ahí los primeros dos versículos del versículo 3 y el 4. ¿Me acompañan? Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Sigue el versículo 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. ¿Sí? Si bien Habacuc no estuvo desde los primeros tiempos, ¿sí? Ellos, digo, el pueblo de Dios, era un pueblo que siempre recordaba,
siempre recordaba lo que Dios había hecho en ellos, ¿sí? Y era de generación en generación. ¿Se acuerdan lo que dice Deuteronomio 6? Le dice, y se lo harás recordar a tus hijos, y lo escribirás, ¿sí? Le decían, que no solamente la ley, sino también todo lo que Dios había hecho en medio de ellos, ¿sí? Si seguimos, voy a leer el 5, dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Fíjense, sigo. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y acá les cuento una cosita. Lo que está haciendo Habacuc es recordando lugares. Les menciono los 4 lugares que él dice: Temán, Parán, Cusán y Madián. Son lugares en los que el pueblo vio el poder de Dios. Los primeros 3 hablan de cuando anduvieron dando vuelta 40 años en el desierto, ¿sí? Eran lugares donde Dios les mostró su mano, les mostró parte de su poder, ¿sí? Les fue mostrando al pueblo de Dios cómo Él hacía las cosas, ¿sí? Y las cosas que Él va a hacer principalmente, ¿sí? En estos 4 lugares, son lugares de juicio, pero también son lugares de que Dios mostró la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Entonces, Dios les fue mostrando las cosas que hacían mal, las cosas que debían dejar. Si se acuerdan, esos 40 años fueron para que ellos dejaran de pensar como esclavos y empezaran a pensar de nuevo como un pueblo santo. ¿Sí? Fueron 40 años, no solamente los hizo dar vuelta porque, bueno, Dios quería ver a ver si tenían resistencia física, no. Dios que los llevó 40 años para cambiar sus mentes, para cambiar, para sacar de ellos a Egipto, ¿sí? Para sacar de ellos todo aquello que no les iba a servir y que no daban cuenta de ser un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo diferente. Entonces Habacuc se está acordando: Señor, vos lo hiciste en estos momentos, lo hiciste allá, en el desierto, cuando anduvimos 40 años, mostraste tu poder, ¿sí? Te levantaste, me diste la tierra, dice el versículo 6. Hiciste temblar gente, hiciste todo lo necesario para que nosotros pudiéramos ver tu mano. Y Él se está acordando. Y si nos volvemos a nuestras vidas, Dios ha hecho muchas cosas en nosotros, ¿sí? Si usted se pone 5 minutos a recordar lo que Dios ha hecho en su vida, muchas cosas no nos gustaron, muchas cosas no las entendimos en algún momento, pero en todas ellas estuvo la mano de Dios. En todas ellas la mano de Dios estuvo para salvarnos de muchas cosas y para hacernos acordar de que su salvación es maravillosa, de que Él nos está llevando a un mejor lugar. Por eso un adorador y alguien que alaba a Dios lo recuerda, ¿sí? Y les podría dar 1.000.000 de citas bíblicas acá. Hay un montón. Pero nos vamos a quedar ahí, yo les dije una, y nos vamos a acordar de otras, ¿sí? Ahora les voy a decir algunas más. Pero Dios tiene siempre esa maravillosa mano sobre nuestras vidas, ¿sí? Y aun cuando nosotros dijimos, bueno, pero yo cuando tenía 5 años no era consciente, pero Dios estaba midiéndonos y Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Bueno, pero yo hace 5 años que estoy en la iglesia, pero si te pones a pensar, Dios también te libró de un montón de cosas y Dios hizo cosas que vos ni te imaginaste o no fuiste consciente, pero la mano de Dios estuvo a favor de tu vida. Entonces Dios siempre está pensando en nosotras, ¿sí? En nosotras porque somos todas mujeres, pero siempre está pensando en su pueblo, ¿sí? Segundo punto, un verdadero adorador siempre reconoce, ¿sí? Primero recuerda, pero también reconoce. Cuando se detiene a recordar, empieza a reconocer
el poder de Dios, su autoridad, su justicia, su misericordia, su santidad, ¿sí? Y fíjense lo que dice en el versículo 8 y 9. ¿Te iraste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te iraste? ¿Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Él hace preguntas diciendo, no esperando respuestas, sino diciendo, Señor, vos hiciste estas cosas con un objetivo, ¿sí? Reconozco que vos hiciste cosas tremendas porque eras Dios, ¿sí? Reconoce que Dios estuvo ahí. Son todas figuras, ¿sí? No les voy a hablar de, de todas ellas, pero reconociendo de que lo más grandioso que ellos se acordaban, que el pueblo de Dios se acordaba, es cuando pasaron el Mar Rojo, que fue tremendo. ¿Se acuerdan de la novela esta que estuvo de Moisés o no? ¿Se acuerdan ese? Todas me sonríen. Y aún los dibujitos, yo me miraba los dibujitos de los chicos y ven cómo se abría el mar y veían los peces, pasaban en una, me acuerdo, muy visible así. Y los que vivieron esa experiencia, yo digo, uy, qué experiencia tremenda, terrible a veces, porque pasar por el medio de un mar, no mojarme y ver cómo ellos pasaban y hasta que no pasó el último, el pie del último no se puso en el otro extremo, no se cerró. Él está diciendo eso, Señor, y si vos lo hiciste en un tiempo, si vos abriste el mar ahí, lo vas a volver a hacer, lo podés volver a hacer. Y reconoce que Dios tiene el mismo poder, el que abrió el mar, el que los dejó pasar en seco, ¿sí? El que les dio los carros de victoria, ¿sí? Porque fíjense que ahí, en ese momento, no tuvieron que pelear ellos. ¿Qué pasó con los egipcios? ¿Se acuerdan? Fueron tapados por el agua. Ellos no tuvieron que levantar ni un arma. No, y es más, no tenían armas. Y Dios sabe también de todas nuestras necesidades. Y sabe de lo que no tenemos o de lo que no poseemos. Y aún así usa, en este caso usó el agua, pero usa todas toda su creación para bendecirnos a nosotras. ¿Sí? Si uno se pone a reconocer esto, el poder de Dios, bueno, tenemos muchas anécdotas, creo que muchas, si les doy 2 minutos a cada una, no alcanzaríamos a contar una anécdota de las que Dios ha hecho, de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero por eso debemos también reconocer el poder de Dios. Otra de los reconocimientos que hace ahí también, y voy al versículo 9, dice, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, ¿sí? ¿Qué le está diciendo a Habacuc? Señor, lo que vos prometiste, lo cumpliste. Si vos se lo prometiste a las 12 tribus, si tu palabra fue de esa manera con las 12 tribus, lo vas a hacer también conmigo, lo vas a hacer en este tiempo, ¿sí? Lo vas a hacer aún en medio del castigo, se va a cumplir tu palabra. ¿Se acuerdan que Habacuc está en medio de dominados, controlados por un pueblo que Dios usó, que fueron los caldeos, y él está viendo que a pesar de que él empezó criticando, diciendo, Señor, ¿por qué usas gente tan sanguinaria, tan mala, tan idólatra, tan todo lo que ustedes me quieran decir? Yo como profe de historia les puedo contar las torturas que hacían, y ustedes me dicen, eran sanguinarios, eran terribles, sí, eran terribles. Es más, fueron uno de los imperios más crueles que hubo. Después ellos se van a denominar los babilonios. Ahí aparece Nabucodonosor, muchos me van a seguir porque no voy a dar clase de historia, no se preocupen. Pero digo, eran crueles, eran malísimos. Y dice, ¿cómo va a usar a esta gente? ¿Sí? A veces nosotros miramos a algunos de nuestros gobernantes o gente y dice, pero Señor, ¿cómo permitiste? Y después dice, bueno, Dios tiene algo acá. ¿Por qué? Porque más allá de esta gente, más allá de los que están hoy en poder y que nosotros a veces no entendemos las medidas que toman o nos parecen crueles, injustas,
desafiantes a la palabra de Dios, Dios va a cumplir su promesa. Y nosotros no nos debemos olvidar de eso, que sus promesas se van a cumplir sobre su iglesia. Hoy somos el pueblo de Dios escogido y esas promesas que Dios nos dio se van a cumplir, ¿sí? Aun cuando no nos podamos reunir, aun cuando no nos podamos ver las caras, aun cuando no podamos orar juntas una a la par de la otra, Dios va a cumplir sus promesas en nosotros, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso. Es lo que Habacuc se está acordando. Después que lloró, gritó, pataleó, yo me lo imagino a Habacuc así, como nosotras a veces llorando, diciendo, ¿por qué, Señor, usás a esta gente? ¿Por qué no viene un rayo del cielo y los aniquila? ¿Sí? Pero aún así Dios está diciendo y nos está recordando que Él va a cumplir sus promesas en nosotros. Y eso es alabanza también. Recordar lo que Dios nos dijo y que Él las va a cumplir. ¿Qué más usa Dios? Fíjense en su magnificencia. Él usa la naturaleza. Y acá le doy una cita, después ustedes la pueden buscar, que va desde Éxodo 7, capítulo 7, a Éxodo 11, ahí les voy a dejar tarea, porque habla de las plagas. Ahí va relatando todas las plagas que Dios usó. Dios usó la naturaleza y aún plagas, fíjense, usó plagas en ese tiempo para librar a su pueblo. Y yo me ponía a pensar, Señor, nos mandaste a nosotros una plaga, hoy se llama pandemia. De algo nos estás librando, Señor. Hoy no lo podemos ver. Quizás algunas todavía estamos medio con temor, pero fíjense que ninguna de ellas tocó ni los bienes, ni los cuerpos, ni a ninguno de sus hijos. A ninguno. Ni siquiera sus ganados fueron tocados. Si ustedes lo leen bien se van a dar cuenta. ¿Sí? No quiere decir que no nos vamos a contagiar de coronavirus, sino que vamos a decir, Dios usa esto con un objetivo. Quizás algunas hoy no lo podemos ver y otras decimos, Señor, gracias. Yo se los digo de corazón, yo digo, gracias, Señor, porque me libraste de no enfermarme en todo mi embarazo. Y yo digo, Señor, pensó en mí. El Señor pensó en mí, yo lo pensaba el otro día, Señor, tuvo tanta misericordia, porque yo tenía temor. Una porque, bueno, estoy siempre con chicos, otra porque, bueno, Señor, tengo 43 años, decía yo, y miren lo que uno pensaba, ¿no? Señor, ¿cómo voy a llegar? Porque me canso mucho y le estoy diciendo mis temores, creo que cada uno tendrá los suyos, pero después decías, gracias Señor porque me guardaste en mi casa y porque me libraste de contagiarme de otras cosas, que capaz que, pero me libraste y fue realmente tu mano a favor de mi vida. Y así como es a favor de mi vida, ustedes me podrán decir, Dios nos ha librado de tantas cosas más. Y usó una plaga, usó una pandemia en este caso. Fíjense, por eso les digo, después pueden leer todas las plagas ahí, y cómo ninguna de ellas afectó negativamente a su pueblo, sino que su pueblo fue viendo todo esto como si fuera una película. Decía yo, les toca a los de allá y a nosotros no nos toca. ¿Por qué? Porque Dios va a usar todos los medios para salvarnos. ¿Sí? Vamos al versículo 10 y 11 de Habacuc, dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasa la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron. Fíjense cómo Dios controla y domina hasta la naturaleza, y la naturaleza reconoce la autoridad de Dios. Si hay algo que hemos visto es que la naturaleza es muestra de la autoridad y del poder de Dios. ¿Sí? Y reconoce que hay Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos un razonamiento, que tenemos los sentidos? ¿Cuántos más tendríamos que reconocer y razonar en lo que Dios ha hecho en este tiempo? ¿Sí? Él va viendo todo y usando todos los medios, la naturaleza, las plagas, como yo les contaba recién, y tiene un control y un dominio de las cosas que a veces
a mí me fascina verlo, me encanta, diciendo, Señor, usaste todo esto para que hoy nosotros pudiéramos ver tu mano. Usaste cada detalle de mi vida para que yo hoy pudiera bendecirte, para que yo hoy pudiera estar acá rendida. No sé si les pasa a muchas, pero yo me maravillo muchas veces de cosas que ha hecho en mi vida y yo digo, en un momento no las entendí, porque no le digo que soy la entendida en los tiempos, pero digo, no las entendí, pero hoy las puedo ver con una visión diferente, decirte, hoy te alabo. En ese momento no supe qué hacer, pero hoy te alabo porque me libraste de tantas cosas, me diste motivo para alabarte, para bendecirte, para hoy estar mejor o estar en este lugar, ¿sí? Y bendecirte desde este lugar que estoy. El Señor siempre tiene control de todo. Le dije, la naturaleza muestra su poder, su autoridad. Y fíjense acá que va a empezar a hablar el profeta y verlo a Dios como si fuera un Dios que ahora acciona de otra manera. Fíjense que usa bastantes verbos y usa bastantes acciones humanas para representarlo al Señor en acción. Versículo 12 dice, con la ira hollaste la tierra, ¿sí? Con tu ira dice desmenuzaste. Hollar es pisotear, ¿vieron? Cuando alguien pisa las hojitas, bueno, eso, ¿sí? Eso es lo que hace Dios. Si vos tenés que romper un monte y hacerlo, lo vas a hacer, Señor, le está diciendo a Habacuc. Dice, con tu furor trillaste las naciones, las limpiaste. Si yo les cuento algún dato de hoy, es que del pueblo caldeo y de los babilonios solo hay ruinas. Fue un imperio impresionante, fueron las 7 maravillas de la historia, los puentes, dice, los jardines colgantes de Babilonia, y no quedó nada, ¿sí? Entonces fíjense si Dios no tiene el poder para hacerlo. Él limpia naciones enteras. En un momento pueden ser esplendorosas. Si se ponen a mirar Egipto, ¿qué quedaron? Las pirámides. Después no quedó nada más. Porque ese es el poder de Dios. Si Dios tiene que eliminar cosas, las va a eliminar. ¿Sí? Si Dios las tiene que romper, las va a romper. Ese es el poder de Dios. ¿Sí? Dice, saliste para socorrer a tu pueblo, el versículo 13, para socorrer a tu ungido. Dios está así, se los digo, dispuesto, ya lo hace. Cuando ve un corazón dispuesto y ve que alguien está rendido y alguien dice, Señor, Dios está con los... Yo me lo imagino a Dios atento, dice alguien, Señor, y Él ya está mirándonos. Por eso a todas aquellas que han sido invitadas y dice, ¿para qué estoy acá? Bueno, porque Dios escuchó tu clamor, porque Dios está dispuesto a salvarte siempre. Dios siempre está dispuesto a salvarnos a nosotros. Hizo todo y hace todo para salvarnos a nosotras. ¿Sí? Salvar nuestras vidas, nuestras familias. Nosotros como mujeres creo que somos las que estamos siempre atentas a cada detalle de lo que pasa en casa. Bueno, yo me maravillo de esto porque las que más nos acercamos a Dios generalmente somos las mujeres porque vemos las necesidades y somos como más sensibles a lo que Dios tiene. Bueno, Dios está dispuesto a esto también, a escuchar nuestras oraciones, siempre lo ha hecho. No es que ahora lo hace más y antes no. Dios lo hace siempre. Y Él dice, está siempre dispuesto a socorrer a tu pueblo, a tu ungido. ¿Sí? Si bien hay dos figuras acá, el ungido se puede decir, bueno, al Señor Jesús, pero el ungido en este caso está mirando a su pueblo, a aquellos que están dispuestos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Sigo, dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. ¿Sí? Dios va a ir hasta donde tenga que ir a buscarnos, nos va a ir a buscar. No se preocupe. Él traspasa, dice, hasta usa a los impíos. Y acá les recuerdo una cosa. Si quieren volver al libro de Daniel, ¿se acuerdan cómo lo llamaba Nabucodonosor? Lo llamó mi ungido. Dios usó una persona impía como era Nabucodonosor, que no conocía al Señor, para bendecir a su pueblo. Y Dios va a usar gente que nosotros dicen, jamás va a ir a la iglesia.
pero lo va a usar para bendecirnos a nosotras, ¿sí? Y yo les puedo decir un montón de ejemplos acá. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad y estaba en Humanidades, en la Universidad del Comahue. Ahí no hay, son todos ateos, no les voy a contar lo que decían de Dios porque ustedes saldrían huyendo de ahí. Pero yo dije, Señor, muchas veces me senté en un aula y dije, Señor, vos tenés algo grande acá, porque yo no sé por qué lo estoy escuchando a este Señor, pero si algo me tiene que decir para bendecirme, abrí la boca, si no, tapame los oídos. Y pasé cosas que digo, yo después le cuento muchas veces a mis alumnos, le digo, pero Dios estaba ahí en medio de un lugar que no bendecía al Señor, para bendecirme a mí. Por eso yo digo, yo lo pongo en primera persona, porque creo que así como Dios hizo en mí, lo ha hecho en muchas de ustedes. Nos ha librado de cosas tan grandes que las debemos recordar para qué, para alabarle y para decir, ahí estuviste, Señor, en ese pequeño detalle, para salvarme hoy, para ver que hoy me salvaste a mí y tenés algo grande para mi vida. Vamos al versículo 14, dice, horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus enemigos. Horadar es traspasar, es no solamente traspasar, sino que traspasa y rompe, ¿sí? ¿Vieron cómo pasan las flechas? Han visto películas, ¿no? Les doy todo un montón de imágenes que hemos visto nosotras. Bueno, horadar es como perforar y romper, ¿sí? Dice, y acá les puedo dar un montón de ejemplos también. Yo no los anoté a todos porque la mayoría están en los Salmos, ¿sí? David, que era un hombre de guerra, lo explicita muy bien. Ahora les voy a dar uno. El Salmo 104 habla perfectamente de este poder de Dios y de lo que Él hizo. El Salmo 141, 8 también hablaba de la salvación a su pueblo. Hay un montón. Yo me salté varios porque la mayoría son salmos muy, muy específicos y muy ilustrativos para mostrar el poder de Dios y de hablar de la guerra, ¿sí? Eh, y entonces ahí lo que Dios está mostrando ahí es cómo Él usa todas las armas y todas las estrategias, ¿sí? Para destruir a los enemigos de su pueblo, ¿sí? Es más, si yo les cuento cómo terminó este pueblo caldeo, ustedes me dicen, bueno, ¿cómo terminó? Bueno, ellos mismos empezaron a conspirar entre ellos. Nabucodonosor, ¿sí? No tenía un hijo, dice que el hijo de Nabucodonosor ni siquiera lo menciona ahí el libro de Daniel, sino que menciona a Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar? A las que vamos a la escuela americana nos acordamos. Ese que usó las copas, que quiso usar las copas y Dios le escribió algo en la pared. Sí, ese era el nieto de Nabucodonosor. Y hay algo que a mí me acuerdo, pero de la escuela dominical es esto. Tu tiempo ha sido pesado, le dice, y has sido encontrado falto de peso, diciéndole, no tenés poder, te lo quité. Ya él estaba Dios diciendo, te quité el poder. Y después le dice, bueno, ese me acuerdo clarito, diciendo, fuiste pesado y no hubo peso. O sea, vas a estar ahí hasta que yo quiera. ¿Sí? Eso es lo que Dios le dijo, le dio una sentencia. Saben que empezaron a conspirar los sucesores, ¿sí? de Belsasar, y se empezaron entre ellos, ¿sí? A pelear entre ellos y terminaron destruidos ellos, todos, ¿sí? Los babilonios terminaron no porque otro vino solamente a destruirlos, sino porque entre ellos se empezaron a pelear. ¿Y eso quién lo permitió? Lo permitió Dios, ¿sí? Fíjense cómo Habacuc no llegó a este momento, pero Habacuc sabía, Señor, vos vas a usar sus propios dardos para que ellos mismos se maten, para que ellos mismos sean aniquilados, ¿sí? ¿Saben el otro punto, el último punto? Un adorador sabe el futuro, puede declarar cosas en el futuro. ¿Por qué? Porque como decía Leila y nos contaba, ¿dónde está la mayor majestuosidad y poder de Dios? ¿Dónde Dios va a mostrar su totalidad de poder? En el juicio final, cuando todo termine, nada va a quedar fuera de su mano.
Dios va a hacer justicia plena ahí. Entonces yo no me tengo que hoy ocupar de qué va a pasar con este, por qué este tiene más plata que yo, por qué a este le va mejor que a mí. No, Dios pesa todo y en un momento Él va a hacer lo necesario para hacer justicia. Y un adorador y alguien que alaba el poder de Dios, alaba el futuro también, porque sabe que el futuro está en las manos de Dios y reconoce eso. Fíjense cómo termina. Dice, como, estoy en el 14, dice, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente, diciendo, conspiraron contra un pobre como yo, contra gente menor, de menor calidad. Vieron que la gente mala hace eso, como que ve al débil y lo aniquila y dice, ¿por qué hacen esto? Bueno, por la maldad. Hicieron eso, Señor, pero vos te vas a encargar. Fíjenselo cómo termina el versículo 15, dice, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. ¿Qué dice eso, Señor? Vos estás en camino, vos estás en movimiento siempre. Si lo hiciste allá y usaste el poder de tu fuerza para abrir el mar rojo, vuelve a esta figura del mar rojo, del agua, porque el agua limpia, el agua purifica, lo vas a seguir haciendo, Señor. ¿Sí? Sobre la mole de las grandes aguas, Señor, vas a usar olas que vas a limpiar y arrasar y bendecir a tu hijo, a tus hijos, a tu pueblo. Y quiero que vayamos al Salmo 68, que me encantó. Vamos a leer 2 versículos, no me voy a ir mucho más. Uno vamos a leer, lo voy a hacer cortita. El 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Dios ya tomó cautiva la cautividad. Fíjense esta imagen. Dios todo lo que nos podía detener, que era la muerte eterna, la cautivó en la cruz. Lo que nosotros no podíamos vencer, Él lo venció por amor a nosotras. Si Él hizo ese acto tan maravilloso de darnos la posibilidad de llegar abiertamente a su presencia y poder pedirle la salvación y poder entender que necesitamos salvación, si rompió todo lo que nos podía detener, tenemos la posibilidad de abiertamente llegar y decir, Señor, te necesito en mi vida. ¿Sí? Y lo podemos hacer en este tiempo, que hoy es el día favorable, dice también su palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, Señor, en que recuerdo cómo me ayudaste. Reconozco que eres un Dios todopoderoso y que reconozco que también soy débil y que necesito salvación. Y a veces no necesitamos la salvación. Muchas de nosotras ya hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, pero a veces necesitamos ser libradas de muchos pensamientos, de angustias, de temores, de cosas que no nos dejan alabarle. Por eso yo les digo de nuevo, recuerden y recordemos lo que Dios hizo con nosotros. Reafirmemos, ¿sí? Lo que Dios es. Dios es un Dios todopoderoso. Y otra cosa, no dejemos de alabarle y de reconocer que Él va a hacer justicia, no en un tiempo futuro y lejano, sino lo vamos a ver. Muchas veces vemos cómo Dios hace justicia y las animo a esto, a que de sus labios salga alabanza, de que sus labios empiecen a usar sus palabras, propias palabras, para reconocer que hay un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios con magnificencia, un Dios que usa la naturaleza, un Dios que usa hasta las plagas para bendecir a su pueblo y un Dios que va a cumplir sus promesas. Y esto nos tiene que llevar a alabarle, a bendecirle, a reconocerle y a no dejar nunca de abrir nuestros labios en medio de estas situaciones para reconocer que tenemos un Dios maravilloso y un Dios que nos ha amado y que nos sigue amando y que sigue haciendo cosas tremendas, las va a seguir haciendo para bendecirnos a nosotros y para cumplir su palabra en nuestras vidas. Así que las animo a esto y animo a aquella que no ha tomado una decisión de seguir al Señor, que sepa que Dios está hoy abierto, Dios hoy tiene
con sus brazos y ha hecho tantas cosas para que hoy estés acá y escuches esta palabra y sepas que hay un Dios que te ama, que pensó en vos desde el principio y va a seguir amándote y va a seguir pensando en vos y va a seguir actuando. Las bendigo y agradezco que Dios nos haya hablado hoy como me habló a mí, siga hablándonos en todo tiempo. Así que las bendigo. No sé, Leila sigue.